Buenas tardes, vayamos a describir la porción peritoneal en relación a pelvis. Hemos descrito los límites para la estructura pelviana. Dichos límites situados y repasados en la parte anterolateral, en la parte posterolateral, en la parte inferior y lo que va a representar el suelo. Dentro de lo que respecta al peritoneo, nosotros tenemos que imaginarnos de esta manera, en este sentido, en esta imagen lateral que tenemos para ver la proyección de dicho peritoneo. Una de las membranas de peritoneo, una fusión entre las hojas parietal y visceral, va a representar lo que es el aumento mayor. Dicha fusión también presenta esto que es el mesenterio. Ahí se puede ver el mesenterio, que está fijando al colon y se lo va a llamar propiamente con el nombre de mesocolon, según la descripción de Keimur. Este segmento lo voy a tener y lo voy a describir como el mesocolon, esta parte de peritoneo, lo está fijando a la parte posterior. Toda la cavidad abdominal está tapizada. ¿Cómo está tapizada la cavidad abdominal? Entonces acá marco de rojo, miren la línea de rojo. Lo que hace la línea de rojo es mostrarles que además de existir el mesenterio, además de existir el meso, además del aumento mayor y el aumento menor, el peritoneo genera una cobertura en la parte de la cavidad abdominal y lo que va a hacer es tapizar dicha cavidad.
como el abdomen se continúa inferiormente hasta la parte de la cavidad pélvica, sin alcanzar el suelo de la pelvis, repito, sin alcanzar el suelo de la pelvis, y va a ocupar este espacio que está, lo voy a trazar con color negro. Esta es la pelvis falsa, lo llaman, ¿no? La pelvis falsa, pelvis mayor. Y con azul, la pelvis verdadera, a las vísceras ya que se van a encontrar inferiormente a este tapiz de peritoneo. Muy bien, esta parte de peritoneo lo voy a describir como el peritoneo parietal. Esta porción va a ser el peritoneo parietal. Nosotros tenemos que describir que este peritoneo va a recubrir el techo de vísceras pélvicas. Por lo tanto, cuando hablemos de las vísceras pélvicas como vejiga, nosotros vamos a describir que el peritoneo no lo está envolviendo, está formando solamente el techo de esta porción. Eso en el caso del varón, ¿no? Ahí está la porción del varón. En el caso de la mujer, el peritoneo hace algo más interesante. ¿Por qué? Por el caso de la mujer vamos a tener una víscera más. Y tenemos esto que es el peritoneo parietal. Y genera estos dos pliegues. Miren cómo se comporta entonces el peritoneo en el sexo femenino. De la misma manera no las va a envolver a las vísceras pélvicas, pero va a constituir la cara superior de estas, superior y lateral de estas. ¿Bien? Entonces, este segmento en el sexo femenino estará cubriendo la parte de útero, esto es el útero, y también la parte superolateral de vejiga. Dígame, Cristina. Doctor, buenas tardes. ¿Puede repetir, por favor? Es que no escuché cómo se comporta el peritoneo en la mujer. Muy bien, ahí está la manita. Ya, bájelo la manita. Acá estará entonces la parte del peritoneo, que a diferencia del sexo masculino, va a generar dos repliegues, dos espacios. Entonces, todo lo que estoy marcando de rojo representa el peritoneo parietal, pero en el sexo femenino tenemos una víscera más que representa útero, a diferencia del sexo masculino. Por lo tanto, el peritoneo parietal está cubriendo la parte superior y lateral, no solamente de vejiga en el caso femenino, sino también de útero y las tubas uterinas. Hay que recalcar que estas tubas uterinas o trompas de falopio, como también se las conoce, van a estar en comunicación con la cavidad abdominal. Quiere decir que están abiertos estos orificios. Están comunicando la parte externa con la parte interna de la cavidad abdominal. Muy bien, se están añadiendo tarde, las clases son 2 y generalmente con Escobar ya a las 2, menos 2 minutos, menos 3 minutos, ya estamos iniciando y ya es 2:12. Por favor, un poquito, y no se están reinsertando. Ojo que su clase es 2 de la tarde, máximo hasta 2:10 para añadirse. Ojo con eso. Entonces, lo que resaltamos es que la parte del útero, acá está la parte del útero, y la parte de la vejiga, ahí está vejiga y útero. En el caso de la mujer van a formar estos dos repliegues. Miren, ahí vamos a hacer el de rojo, va a formar estos dos repliegues. Estos repliegues de peritoneo, lo que van a generar son fosas
unos repliegues de peritoneo que a medida que ingresan entre una víscera y otra, generan un espacio. Entonces, por encima de la vejiga, la voy a denominar este fondo rectuterino. Acá, antes del rectuterino, perdón, por encima de la vejiga, esto que voy a pintar de azul, acá está de azul. Útero vesical, el fondo de saco, útero vesical. Bien, ese es uno de los espacios. Otro de los espacios en la mujer, acá, de color amarillo lo pintaremos, el otro espacio. Miren, es un espacio real. Se lo llama fondo de saco rectuterino, a este sí se lo llama rectuterino. O también llamado de Douglas, rectuterino de Douglas. El de color azul se lo llama fondo de saco útero-vesical y a este lo vamos a llamar rectuterino. ¿Qué característica con estos fondos de saco? Si yo entiendo que el peritoneo es un espacio, es una cavidad que está recubriendo a las distintas vísceras y por eso se lo llama esta cavidad abdominopélvica, ¿no? Todo lo que pase en el abdomen, si existe un sangrado, si existe mayor cantidad de líquido en el proceso conocido como ascitis, ¿recuerdan? En los pacientes cirróticos. Entonces, ¿qué va a pasar con ese líquido que se va a acumular? Varones y mujeres pueden haber casos de cirrosis, ¿no? Entonces, ahí está la ascitis. Y el líquido, en el caso de la mujer, se va a acumular en este espacio, entre vejiga y el útero, y en este otro espacio, entre el útero y esta otra estructura que se llama recto. Ahí está el recto. Entonces, por eso la denominación de esto de amarillo de llamarlo rectuterino o de Douglas. Es un fondo. ¿Recuerdan el espacio de Morrison, ¿no? El espacio hepatorenal. Es otro espacio del peritoneo, entre el hígado y el riñón. Lo que forman estos pliegues son potenciales lugares donde puede ir a colectarse líquido, sangre, pus. Cuando entran en una cirugía, de una apendicitis, por ejemplo, ¿dónde voy a revisar primero? Los espacios potenciales. Entonces, una de las características de los cirujanos es revisar estos espacios para retirar el contenido sanguíneo, la pus, el exceso de líquido que se ha formado en estos segmentos. Eso en la mujer. Miren, acá tenemos, esta es la vista lateral, si quieren, y esta es la vista anterior. Y en la vista anterior podemos valorar, acá están de amarillo, las trompas de falopio, trompas tubáricas también se les dice, ¿no? Entonces acá tenemos estas que son las trompas tubáricas, que al finalizar cada trompa está conectando a través de las fimbrias con los segmentos ováricos. Esto es ovario. Ahí estoy mostrándoles los ovarios. ¿Ovario de qué lado? Este será del izquierdo y este será el del lado derecho. Muy bien. Y puedo ver mis dos espacios potenciales también en el sentido anterior. De azul es entre el útero y esto que es la vejiga. Les estoy mostrando la vejiga. Y esto es útero y vejiga. Entonces, lo de azul representará mi espacio útero vesical. Acá de amarillo estará mi fondo de saco de Douglas o espacio o fosa rectuterina. Entonces, acá estará mi espacio o fondo de saco rectuterino o de Douglas. En el varón, a diferencia de lo que ha pasado en la mujer, ahí ya hemos completado en la parte lateral y anterior en la mujer. En el varón no tenemos la estructura uterina,
pero sí tenemos la estructura vesical y la parte de recto. Cuando yo les señale en la práctica, entonces esto corresponderá a recto y esto corresponderá a vejiga. Puedo ver algunos otros detalles anatómicos del varón, como vesícula seminal, y puedo ver la próstata. Encontrar la ubicación de próstata y lo voy a pintar de negro. Muy bien, este fondo de saco, si nosotros volvemos a la imagen de color rojo, en el varón se lo va a conocer como recto vesical, no recto uterino, ¿no? En el varón se conocerá como recto vesical. Ahí está el fondo de saco recto vesical. Entonces el fondo de saco recto vesical, acá pintado de rojo, límite entre la porción del recto y la vejiga. Un espacio potencial en el caso del varón. Ahí está el fondo de saco recto vesical en el varón. Lo mismo de una vista anterior o en una visión anterior, reconozco vejiga, pero ¿qué tengo que hacer para reconocer vejiga? Ladear, separar estos que son mis asas intestinales. Ahí están las asas intestinales. Entonces separo, aquí hay justamente las pinzas separando las asas intestinales. Acá puedo ver al apéndice y su correlación. Ahí está el apéndice, puedo ver al apéndice, puedo ver el intestino grueso, en la parte del ciego específicamente. Y puedo ver rayado de azul, lo mismo que en la anterior imagen, el fondo de saco recto vesical. Este es mi fondo de saco recto vesical. Si nosotros hablamos del peritoneo, entonces lo que va a suceder con el peritoneo es que en la parte del sexo femenino no solamente va a formar estos espacios. En el masculino ya está mi espacio. Perfecto, ahí quedó, ahí culminó en el masculino. Es más, este techito, el fondo de saco recto vesical, está por encima de lo que representa mis vesícula seminal. Entonces nosotros vamos y mostramos, justamente ampliando esto en círculo amarillo como vesícula seminal. O lo pintamos completamente, lo que representa la vesícula seminal en el varón. Cosa que por debajo de este pliegue tengo que tener en cuenta que está relacionado con las vesículas seminales. Eso en la parte del varón. En la parte de la mujer, miren lo que va a hacer el peritoneo. En la parte de la mujer, no solo va a quedarse a cubrir pues el peritoneo, la parte del útero, la parte superior del útero. Va a decir, como tengo que, acá ya que estoy de paso, lo que voy a hacer es fijar un poco más a la estructura uterina. La estructura uterina es móvil. ¿Por qué es móvil la estructura uterina? Esta es la posición normal del útero. Ya vamos a hablar del útero. Se considera posición en anteflexión o anteroflexión también. Anteroflexión. Esa es la posición normal del útero. Cuando una mujer no ha tenido hijos, entonces el útero se encuentra en esta anteroflexión. Cuando una mujer se prepara para la gestación y viene el producto de la concepción, la fusión del espermatozoide y el óvulo, a alojarse al útero, lo que va a hacer el útero es expandirse hacia la cavidad abdominal y va a crecer en este sentido. El útero entonces va a crecer cuando está en gestación. Por lo tanto, cuando viene el parto, se produce el parto, el útero tiene que volver a su posición anatómica. ¿Por qué? Porque hay vísceras abdominales como también las asas intestinales. Acá lo mismo, miren, este separador se llama separador Forebap. Entonces ahí está el separador Forebap levantando a las asas intestinales. Asas intestinales. Entonces separa las asas intestinales
Y lo que va a hacer es, vamos a mostrar la porción de peritoneo que ha llegado hasta el útero. Y este peritoneo no se queda quieto. Y miren lo que va a formar el peritoneo. Va a dar la cobertura en los límites laterales del útero. Entonces, el peritoneo se extiende en la porción uterina y va a formar el ligamento ancho del útero. Esto que acabo de pintar de color rojo constituye mi ligamento ancho del útero. Ese es mi ligamento ancho del útero. ¿Y por qué el peritoneo hace esto? Primer concepto, al entender que el útero es móvil en estos procesos de gestación. Una mujer puede tener un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, o como antes, 10 hijos, 12 hijos, 15 hijos, ¿no? Bien, ahí está el ligamento ancho del útero. Y lo va a fijar el ligamento ancho del útero a la pared lateral de la pelvis. Entonces, no solamente esta porción en el sexo femenino va a ir a formar estos dos espacios. Caso contrario, va a ir y va a fijar a la estructura uterina a la pared lateral. Se extiende el pliegue peritonal entre el útero y la misma pared de la pelvis, del lado lateral. Entonces, ¿qué vamos a tener gracias a las características del ligamento ancho y otros ligamentos que vamos a hablar en breve? Vamos a tener que el útero, o vamos a entender por qué el útero cuando aumenta de tamaño, lo más común que haga, lo fisiológico, es volver a su tamaño, casi a su tamaño normal, y vuelve en su posición superior a la vejiga. Todo por entender que existe un peritoneo, que está recubriéndolo, y de manera lateral está formando una estructura de fijación que constituye el ligamento ancho. Muy bien. Hay procedimientos en los cuales se extirpa la porción uterina. ¿Cuál es ese procedimiento? Se llama histerectomía. Histerectomía. Y sacamos pues la porción uterina. Ahí tengo preguntas. Primero Shelmali y luego Carla Martínez. Doctor, buenas tardes. ¿Y en la posición cuándo se da en posteroflexión en el útero? ¿Cuándo se da posteroflexión? Eso no es fisiológico. Ahora vamos a repetir lo fisiológico, lo anatómico en todo caso, perdón. Lo anatómico normal es que exista anteroflexión y que crezca en este sentido. Ahora, en algunas circunstancias, por ejemplo, cuando ya son muchos embarazos, vamos a repercutir sobre la cantidad de embarazos y otro sobre la constitución física de la mujer. Si la mujer es muy gordita, entonces, ¿qué va a pasar con las características del útero? El útero, patológicamente, ya no en procesos fisiológicos y anatómicos normales, lo que va a hacer es irse en posteroflexión. Va a tener un cambio de posición anómalo. Entonces, estas posiciones del útero, estas posiciones posteriormente, lo que van a acontecer en esa mujer que generalmente también ha estado sometida al trabajo de parto, porque es en las que más se da, no en las cesáreas. Las cesáreas, el útero ya está consignado a una posición. Pero en las que, por eso les digo, constitución, las personas, las mujeres gorditas, y que van a tener mayor laxitud en el ligamento ancho. Lo que va a pasar es esto, que el útero se va a quedar en esta posición y pueden tener lo que se conoce como prolapso uterino. Prolapso uterino. Con el prolapso uterino ya vamos a reconocer las partes del útero. Esto constituye la parte del cuerpo. Esto es acá donde voy a pintar, a ver, con amarillo representa el cuello del útero. Y esto que está con negro representa el canal vaginal, ¿no? Ahí lo voy a pintar al canal vaginal. Entonces, ¿qué se llama el prolapso uterino? Que el útero, en estos cambios de posición,
vaya hacia el canal vaginal y se prolapse. Cosa que cuando le abrimos el conducto vaginal a la paciente con un espéculo, vemos inmediatamente el cuello del útero. No tendríamos que recorrer y ver la distancia entre 7 a 9 centímetros del canal vaginal para ver el cuello del útero, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido un descenso. ¿Y qué también va a colaborar con eso? Va a colaborar la laxitud de estos músculos, que sean muy blandos, que sean muy delgados estos músculos. ¿Y en quiénes? Otra vez, la constitución de las mujeres obesas hace que tengan poca fibra muscular. Eso, sumado al número de embarazos que tiene una mujer, puede llevar a esto que se conoce como prolapso uterino. ¿Bien? ¿Hemos entendido hasta acá? ¿Está bien? Carla Martínez ahora. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Cuando una mujer, digamos, se embaraza, ¿el útero vuelve a su tamaño o es que he escuchado que Ya. se queda un poco más grande? Miren, lo normal del útero, lo normal es de los órganos más extraordinarios. O sea, yo hasta ahora, por eso, nunca tienen que dejar de asombrarse del cuerpo humano como estudiantes de medicina y como futuros médicos. Nunca, el cuerpo por eso les he dicho, ¿no? Hay una frase, cuídense de las mentes cuadradas, de los triángulos amorosos y de los círculos viciosos. Nosotros no tenemos que pensar que la medicina es como una matemática, que 1 más 1 nos va a dar 2. La medicina les va a demostrar que los casos improbables de curarse pueden ser curables. Si ustedes pierden la esperanza, imagínense cómo va a estar la de su paciente. Les va a enseñar la sutileza entre la comunicación de los seres humanos para dar y decir que tiene un nódulo. No usar el término de tumor ni cáncer. Porque cáncer ya es un nódulo maligno. Entonces hay que ser propios. Ustedes pueden terminar con la vida de una persona con solo decir tiene VIH. Pero hay que saber decirlo. Hay que tener un entorno incluso alrededor del paciente para decir noticias que pueden afectar su vida. ¿Cuántas veces no se ha visto, incluso en Cochabamba, que hace muchos años, 10 años, se le ha diagnosticado VIH a un joven de 18 años? Lo que ha hecho es ir a lanzarse del puente Antesana, ¿no? Cochabamba. Entonces, y eso a raíz del profesional. Por eso el médico tiene que saber escuchar, por eso el médico tiene que hacer ejercicio de eso, de lo que Dios nos ha dado. Tenemos 2 orejas para escuchar y una lengua para hablar. Entonces tendremos que escuchar el doble y hablar la mitad. Esta es una ciencia que nos va a enseñar más valores, pero tenemos que ir a presentarnos a esta gente con la mayor cantidad de los valores. Y esa cosecha de valores, si no los hemos aprendido en un entorno cercano, vayamos a buscarlos y vayamos a darnos cuenta de que tenemos defectos. Primer paso, darnos cuenta. Segundo paso, si me quieres quererme con mis defectos, no, eso que se acabe, por favor, a subsanar los defectos para ser mejores personas. Entonces, ¿qué pasa con el útero? Le explicaba, va a crecer. El útero en tamaños normales tiene dimensiones en nuligestas, mujeres que no se han embarazado nunca, en aproximadamente 7 a 8 centímetros de largo. Nuligestas, mujeres que no se han embarazado nunca. Ahora, ¿qué quiere decir que no se han embarazado nunca? Existen mujeres que han tenido un embarazo, que no ha llegado a término, han tenido un fracaso. Esas mujeres han tenido que realizar un crecimiento uterino. Al mes ya crece entre 1 a 2 centímetros el útero. Quiere decir que anatómicamente ya no tendrá los 8 centímetros, tendrá 9.
9 a 10 centímetros al mes. A los 2 meses ya estará entre los 10 y 11 centímetros. Entonces, ¿qué va a pasar? Por eso les he dicho el concepto de nuligesta, aquella que nunca se embaraza. Ahora otra cosa es que las mujeres se embaracen y tengan un fracaso. En esas mujeres ya vamos a encontrar variaciones. 9 centímetros, por ejemplo. Ahí se va a mantener. Va a estar las características. ¿Por qué? Porque tal vez las características del fracaso y lo que ha hecho inviable, o las características del legrado, o las características de otras situaciones que han llevado a que se pierda el producto de concepción, no van a volver al tamaño de 7 a 8 centímetros, pero se van a acercar. Las mujeres que llegan a una gestación de 40 semanas, y el útero ha albergado productos que llevan entre 3 kilos a 5 kilos, ¿no? Hay los bebés entre 5, macrosómicos, los de 5 kilos. Entonces, imagínense, de la misma manera, va a volver a recuperar sus 9 centímetros. Y mejor aún lo va a hacer aquellas personas que, uno, no tienen mucho tejido graso. Han visto, el tejido graso puede acumularse en el peritoneo. Ahí está el mesenterio. ¿Podemos tener tejido graso en la parte interna? Sí, ahí está el mesenterio, lo vamos a depositar también ahí. ¿Podemos tener tejido periférico? Sí, como el doctor Ayala antes tenía. Lo mismo, ahí está el tejido graso en la fascia de Camper, infraumbilicalmente, y en la parte umbilical solo el tejido subcutáneo. Grasa, ahí está, en los viejos tiempos. Entonces llegan a los 25 años a cuidarse, la tasa metabólica desciende de manera considerable y lo que va, varones y mujeres, lo que ya su metabolismo que lo consideraban adecuado, ya no va a ser pues lo mismo. Entonces, el útero, por eso, va a crecer y va a recuperar, va a llegarse a los 9 centímetros, ¿bien? A los 10, y va a depender mucho de la constitución de la persona. Si la persona posteriormente va a realizar ejercicios, porque es recomendable realizar actividad física. Ojo, cuidado que tenga cesárea la mujer y ustedes vayan a decirle, no, tienes que hacer abdominales. No, hay un periodo de convalecencia entre aproximadamente 6 meses que la mujer no puede realizar actividad física. Pasados los 6 meses, recién tonificará otra vez los músculos de a poco, en un criterio, ¿no?, de rutina. Bien, entonces espero haberles respondido. Ahí están las características de los pliegues, las fosas y los fondos de saco en esto que representa la cavidad pélvica. Cristina, dígame. Doctor. Dime, Cristina. Buenas tardes. Por favor, yo hablando por el varón, tengo una confusión. O sea, ¿dónde está ubicado el recto vesicular y el peritoneo parietal? Ya, mire, aquí está. Estamos en la parte del peritoneo ahora. Sí. Se lo voy a volver a mencionar, la parte del peritoneo en el varón. Mire lo que hace el peritoneo en el varón. Mire, siga la línea roja. Ahí está el peritoneo. Ya. En el varón no tenemos útero. Tenemos vejiga. Ahí estoy señalando y nombrando vejiga. Y aquí estoy nombrando al recto. Y estoy marcando de color verde a esto que se lo llama la vesícula seminal. Vesícula seminal, BS está, vesícula seminal. Sí. En el varón se queda este espacio pintado de amarillo. No se llamará recto uterino, se llamará espacio recto vesical. Recto vesical. Fondo de saco recto vesical. Ahí está el fondo de saco recto vesical. Entre recto y vejiga. Y justo por debajo de lo que es de rojo, que representa el peritoneo parietal, PP, va a estar lo que está de verde, mi hermano, que es la vesícula seminal. Entonces, el fondo de saco recto vesical se relaciona de manera directa con la vesícula seminal en el varón. Doctor, ¿dónde está ubicada la vesícula seminal? No he visto bien, por favor. Ya, se lo vuelvo a pintar y se lo amplío. Ahí, a ver. Mire, círculo verde, vesícula seminal. Esta es la vesícula seminal. Ah. ¿Sí lo ha visto?
Sí, vesícula seminal. Doctor, A este pero- ladito, Ajá, sí, bien clarito está. a este ladito, Ajá. mire, viene el conducto deferente, porque el conducto Ay. deferente es una estructura